Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy tenemos un programa muy especial y en primer lugar quisiera agradecer a Iqbal porque nos recibió con tanta amabilidad en el restaurante Lahore Darbar que tiene la comida típica pakistán. Así que les prometo que el próximo programa vamos a tratar sobre la gastronomía pakistaní. Pero hoy estamos con la politóloga Valeria Rodríguez, quien nos va a desmistificar un poco y además hacernos comprender el rol de la mujer en el Islam. Así que Valeria, muchísimas gracias, un gusto tenerte hoy, gracias por acompañarnos. Salamu alaikum, muchas gracias a vos y bueno, a toda la gente que trabaja para el programa, que muy amablemente vino a hacerlo acá a este restaurante tan rico y tan lindo. Sí, aparte no podemos quejarnos, tenemos no solo una buena charla vamos a tener, sino que una muy buena comida que nos han servido, ¿no? Valeria, hablando del tema de desmistificar el rol de la mujer en el Islam, vos reunís unas características muy especiales, en el sentido de que sos argentina, sin embargo profesás el Islam hace 11 años. Contame cómo es esto, cómo te surgió. Bueno, en primer lugar, lo interesante del Islam es que justamente es una forma de vida y que no es necesario ser árabe o hablar en otro idioma para ser musulmán, sino que al ser un estilo de vida uno adopta un tipo de filosofía que es distinta a la occidental y al cristianismo. Un poco cuando hablamos de Islam, para que la gente por ahí comprenda un poco de qué se trata, al hablar de Islam estamos hablando de una filosofía que se centra en la palabra salam, que significa paz. Y a su vez din, que es religión. Esta forma de vida o esta religión creen que Dios es uno solo, o sea, en la unicidad de Dios, el tauhid. Después creemos también, bueno, en los 124.000 profetas, que dentro de ellos está Jesús, está Noé, abarca a todos los profetas que existen en las tres religiones, pues es una religión abrahámica, ¿sí? Entonces viene después del catolicismo, viene el judaísmo, el cristianismo y luego viene el Islam, que es el final del mensaje, el mensaje sagrado de que Dios es uno solo. Por eso, digamos, es una religión. Y al ser una forma de vida, tiene una serie de leyes que uno va a adoptar y las va a hacer propias. Que eso no depende de ser árabe, digamos. Ah, bueno, este es un tema porque vos me habías comentado que sos de un pueblo del interior en la Argentina, ¿no? ¿Cómo era? De Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Imagínate, creada dentro del catolicismo. ¿Cómo tomó tu familia cuando te convertiste al Islam? Y fue interesante porque fue algo bastante raro. Yo llego al Islam estudiando, yo soy politóloga, estaba estudiando la carrera en la Universidad de Buenos Aires y tuve una materia que se llamaba el factor islámico en la política internacional y que hablaba justamente sobre el Islam, qué era el Islam. Bueno, ahí se ve un poco la historia del profeta y a mí me llamó mucho la atención eso. En ese momento estaba en una búsqueda religiosa y ahí fue cuando me empecé a acercar al Islam y empecé como hay ciertas preguntas que yo tenía de repente que no me cerraban del cristianismo y bueno, el Islam me las respondió. Y fue interesante porque en principio mi mamá y mi papá no entendían nada. Dice, ¿qué le pasó? ¿Dónde salió? ¿Con quién se metió? Es la primera pregunta. Pero ¿Con quién se metió? Mi aceptación por el Islam no fue por un hombre, o sea, fue una cuestión personal, filosófica, de fe y sí, filosófica también, ¿no? Y bueno, de todas maneras lo terminaron aceptando, porque bueno, un padre siempre termina aceptando a su hijo. Y bueno, hay muchas cuestiones que tuvieron que ir aprendiendo, al igual que fui aprendiendo yo también.
Yo te digo la verdad, nosotros en este programa, muchos de los que nos siguen seguramente se acordarán, en el 2013 hicimos un viaje muy interesante a Indonesia, y la particularidad que estuvimos ahí en West Sumatra y tuvimos la oportunidad de conocer un poco más la mujer musulmana, y es cierto, hay un atractivo para un católico, digamos que no es una barrera tan grande, digamos, el cruce, ¿no? Y ahora, ¿y cómo fue la aceptación dentro de la comunidad musulmana cuando una argentina se convierte? ¿Cómo se acepta eso? Hay una aceptación, el musulmán como primera medida es muy hospitalario. Ajá. Porque se busca el armado de la umma general, de la umma significa justamente comunidad, y la comunidad no tiene bandera, entonces siempre se busca como juntar, como unir. Entonces fue una aceptación desde el primer principio. Cuando yo me acerqué a la mezquita a preguntar de qué se trata, enseguida vinieron, me empezaron a explicar, me empezaron a enseñar el idioma, porque los textos sagrados, los libros sagrados, el Corán, que es nuestro libro sagrado, está escrito en árabe, porque el mensaje fue bajado al profeta Muhammad, fue bajado en árabe, porque es un idioma que tiene que traducirse varias veces para poder entenderse. Entonces uno de repente del árabe al español primero hay que pasarlo al francés, entonces a veces se pierden ciertas cosas. Por ese motivo sigue manteniéndose en árabe, porque es un idioma que es muy complejo traducirlo, digamos. Y entonces vamos a empezar con algunos de los mitos, ¿no? ¿Por qué las mujeres en el Islam se deben cubrir el cabello? Y por qué en algunas otras partes del mundo donde también profesan esta religión no tienen que cubrirse el cabello. Bueno, en principio el tema de cubrirse el cabello, de la utilización del hijab, tiene como varios aspectos, y depende también de los países de los cuales estemos hablando. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Arabia Saudita, no es lo mismo hablar de Irán, no es lo mismo hablar de Argentina, que si bien son tres países en donde, bueno, Irán es una república islámica, en Arabia Saudita hay un montón de musulmanes también, y en Argentina no, pero hay muchos musulmanes. Las culturas son distintas, pero la utilización del hijab en realidad es obligatoria, es una obligación, porque tiene que ver con el entendimiento de la mujer, es la preservación de la mujer. La no utilización del término mujer como una cosa, que de repente es, digamos, la crítica que se le hace a Occidente, claro, en donde la mujer de repente se exhibe constantemente. Estamos como, en Occidente estamos como, bueno, siempre a la moda, que el pelo, que el cuerpo, y de repente, bueno, es como que se ve a la mujer un poco como... Sí, como un objeto. Como un objeto. Eso me lleva a otra pregunta. Yo, corregime si me equivoco, tengo entendido que es la violación de las mujeres de un país musulmán es mucho menor que en Occidente, por ejemplo, donde como vos decís, donde se alienta un tipo de vestimenta o una exposición mayor del cuerpo, y sin embargo tenemos mayor casos de violación, claro, que en un país musulmán donde una mujer, digamos, que tiene una vestimenta más propia, ¿no? Claro. Sí, porque se sostiene que al mantener, digamos, a la mujer, no sé si mantenerla tapada, sino preservarla, digamos, la mujer se puede vestir igual que en Argentina, pero dentro de su casa, para evitar que de repente la miren o qué sé yo. También ese es otro tema, el tema de la moralidad también. El Islam incentiva todo el tiempo el tema de la moral, el respeto al otro, que bueno, en Occidente eso se fue cambiando y se fue perdiendo, tal cual. No sé si específicamente el tema de la vestimenta va a generar que haya menos cantidad de violaciones. Tal vez tenga que ver más la cuestión de la moralidad y del entender al otro y el respetar al otro. Me parece que tal vez tenga que ver más con eso, y a lo mejor, bueno, el tema de la vestimenta ayude
con eso. Pero bueno, ahí tendríamos que entrar como en una investigación como para poder realmente aceptar eso o no. Volviendo al tema del pelo, una de las cosas que me llamó la atención en Indonesia es que las mujeres se vestían como occidentales, o sea, se vestían pantalones, se vestían normalmente y lo único que era, o usaban hijab, pero en otros lados también se usaban las burkas, o sea, teníamos los dos extremos. Sí. ¿A qué se debe esto? Bueno, y eso es un poco, como hablábamos antes, el tema de que en todos los países no es igual. Hay países en donde de repente tienen otra posición cultural y de entender el Islam, porque el Islam también uno puede agarrar el Corán y puedes decir cualquier cosa, por eso existen las escuelas islámicas, y a veces hay malas interpretaciones del Corán, y al haber una mala interpretación del Corán se puede decir cualquier cosa y se puede hacer cualquier cosa. Entonces de repente hay países en donde las mujeres usan burka, que están absolutamente tapadas. En realidad en el Corán no dice que uno tiene que estar tapado absolutamente, sino lo que dice es que uno tiene que resguardar. Tiene que resguardarse, que la mujer tiene que resguardarse, o sea, que puede hacer lo que quiera dentro de su casa, claro, con su marido, con su familia. Pero no hacia afuera. Ahora en Arabia Saudí y en otras monarquías se prohíbe a las mujeres de circular solas, de manejar. Sin embargo, en Irán no solo son profesionales, sino que están activas en la política. ¿Por qué estas diferencias? La diferencia tiene que ver con justamente la interpretación. Justamente son dos países que tienen interpretaciones muy diferentes, muy divergentes una con la otra. Arabia Saudita es wahhabí, que es una pata de lo que sería el sunismo, que es una de las escuelas islámicas. Irán, por otra parte, es chiita, que es otra pata del Islam, que tiene otra forma de interpretar el Corán. Entonces, por un lado, en Arabia Saudita tal vez, bueno, la mujer no tenga los mismos derechos porque la interpretación es diferente. Claro. Lo que pasa es que se ha creado una imagen de la mujer musulmana como una mujer sometida, ¿no? Porque también las imágenes que nos llegan son de mujeres que están apedreadas, que están sometidas de alguna manera. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué sentís cuando te dicen esto y de cuán cierto es la información que nos llegan a Occidente? Bueno, en principio a uno le da bronca porque no es así. A la mujer se la trata bien, no es mentira eso de que los hombres les pegan a las mujeres. Eso es un tema muy interesante a tratar, justamente. Hay países en donde eso sucede, es cierto. Al igual que en Argentina también hay mucha violencia de género, que eso es terrible tanto en países musulmanes como en países que no son musulmanes. Tal vez lo que llega a Occidente es como una tergiversación que está generada por
por los enemigos del Islam, que es Estados Unidos y otros países aliados a Estados Unidos, digamos. Y tiene que ver también con que el Islam, como decíamos antes, es una filosofía de vida que es muy contraria al capitalismo. Y los reyes del capitalismo son el imperio, digamos, Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces, por ese motivo tal vez Estados Unidos, que es como el dueño de los grandes medios de comunicación, invade a todos los medios de comunicación de todo el mundo con esas imágenes de la mujer apedreada, la mujer sometida, que eso sucede específicamente en Arabia Saudita. Bueno, pero de ahí no se habla mucho. Que ahí es claro, pero porque son aliados de Estados Unidos. Claro, sí, es el único de los países que no se habla mucho el tema del sometimiento de la mujer, de las libertades, ¿no? Ahora, ¿cómo toma el Islam, o si es que hay alguna diferencia, el concepto del matrimonio, el concepto de la familia? Porque eso también es algo que se critica bastante y que se dice que hay mucha diferencia, ¿no? Claro, vos seguramente te referís al tema de la poligamia. Exacto. Bien, bueno, en el Islam, si bien la poligamia está aceptada, depende de la mujer. En realidad, si la mujer no quiere que su esposo tenga otra esposa, no se tiene otra esposa. O sea, la mujer es la que tiene la voz final, digamos. Después, la familia se conforma obviamente con la madre y el padre, y entre los dos van a tomar las decisiones. Si hay uno que está en contra de una de las decisiones, y bueno, se acuerda, se trata de negociar, digamos, un poco como acá también, se trata de negociar. Y bueno, el tema del matrimonio es muy importante para nosotros porque es lo que va a permitir que el Islam se siga difundiendo, siga creciendo y la umma siga creciendo, como decíamos antes. Claro. Y bueno, el matrimonio, en el caso del chiismo, existen dos tipos de matrimonio, que es el muta y el matrimonio, digamos, matrimonio. El muta es como una especie de aceptación del noviazgo, digamos, ¿no? Que tiene obviamente un vencimiento, pero después, una vez que ya pasaste, digamos, un tiempo, te tenés que casar, porque ya corresponde, pero bueno, es como una aceptación al noviazgo, sería algo así. Y bueno, por otra parte, el matrimonio, bueno, como te decía antes, el tema de la aceptación, porque lo que llega acá también a Occidente tiene que ver con esto de la poligamia, que también es como negativizar el Islam. ¿Por qué existe la poligamia? Porque en aquella época había muchas guerras. Entonces, lo que hacían en esa época, imagínate que la mujer no trabajaba, no había la libertad que existe hoy en día a nivel mundial, que la mujer puede trabajar, puede estudiar, es autónoma, digamos, podemos hacer mil cosas. En aquella época eso no existía. Por lo tanto, cuando había muchas guerras, las mujeres quedaban solas con sus hijos. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Bueno, se tenían que casar porque te imaginas que ponerse de novio no existía, entonces se casaban. Y por ahí de repente un hombre tenía un montón de mujeres, pero ese hombre tenía que hacerse cargo de cada una de esas mujeres y darle a todas por igual, porque esa es otra característica que también tiene el Islam, la equidad, el evitar no hay una preferida. Claro, no hay una preferida, y también se evita la opresión al otro. Eso es haram, eso es pecado muy grande, el oprimir al otro, por lo cual tenían que ser totalmente equitativos. Pero eso hoy en día fue cambiando. Por ejemplo, en Irán eso mucho no se... El tema de la poligamia no se ve mucho, no. Vos tocaste un tema que es cierto. Hoy en Occidente a las mujeres se les fomenta mucho el exitismo, ¿no? O sea, a ser profesionales, a ser cada vez más exitosas, pero va dejando de lado lo que es la vida familiar en segundo plano y la vida sentimental y espiritual. ¿Es compatible esto con la religión, con el Islam, por ejemplo? Y el Islam trata siempre de que
las familias sigan creciendo, digamos, ¿no? Pero no es un obstáculo el que las mujeres y los hombres quieran crecer, digamos, seguir estudiando de repente, conseguir trabajos mejores, o sea, eso no es un obstáculo, o sea, vos podés tener tus hijos y podés hacer también tu carrera. Pero sí, bueno, se incentiva que las familias estén unidas. De hecho, por ejemplo, y el tema del matrimonio se incentiva mucho también. Por ejemplo, existe dentro de lo que es Irán, existe una forma de préstamo que hace el Estado para que vos te puedas casar. Entonces te dan el préstamo como para que vos no tengas la justificación de, ay, no, soy pobre, no me puedo casar, no puedo tener una familia. Pero eso, bueno, no es, digamos, no significa que no se pueda tener éxito, digamos, en una carrera universitaria o sea, no se relega la familia o el casamiento por un crecimiento profesional, no. Se tiene que ir de las manos. La verdad, Valeria, es muy interesante conocer esta faceta contada de esta manera, ¿no? Porque es verdad, por un lado, Occidente ha demonizado muchísimo la imagen del Islam, ya sea a través de las mujeres sometidas, ya sea a través de los terroristas, es como hablar musulmán terrorista o algo así, y está bueno que la gente comprenda que, bueno, que somos todos iguales, en el sentido tenemos una elección por cómo uno es criado, por el tema de la religión, pero tenemos conceptos morales y religiosos parecidos, ¿no es así? Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Esperamos que al público le haya parecido interesante, bueno, y que podamos seguir profundizando en este tema, ¿está bien? Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, una interesante charla con Valeria Rodríguez que nos sirvió para desmistificar un poco el rol de la mujer en el Islam, y gracias a Iqbal, acá el primer restaurante halal en Buenos Aires, el Lahore Darbar, que gracias a Iqbal pasamos un momento muy bueno con una comida riquísima, por supuesto, así que vale la pena que vengan a visitarlo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana próxima con más de una edición de Asia, Lejano Oriente.